Hola, soy Bea de La Soleta Arte en Cocina y el día de hoy les vengo a compartir un postre que es de mis favoritos. Vamos a hacer una pavlova de frutos rojos. La pavlova es un postre que lleva una base de merengue, luego le vamos a poner una crema muy especial que la vamos a hacer con queso crema y con crema batida, le vamos a saborizar muy rico con vainilla. Y después la vamos a decorar con frutos rojos. Es un postre que se puede considerar también muy veraniego por los frutos rojos, pero también como opción para nuestras fiestas navideñas es excelente por el colorido y por lo lindo que queda. Espero lo disfruten muchísimo y vamos a empezar con la receta. Les recuerdo que en la descripción del video está la lista de ingredientes y también pueden imprimir su receta en www.lasoleta.com. Entonces vamos a empezar con la receta. Bueno, ya tengo aquí mis claras, vamos a comenzar con el proceso y es bien importante varias cosas. La primera es que las claras estén a temperatura ambiente, porque con tener las claras a temperatura ambiente nos vamos a asegurar que esponjen lo máximo que puedan, ¿sí? Necesitamos que adquieran su máximo volumen. Otro punto importante es tener nuestro globo batidor y nuestro tazón absolutamente limpio, que no haya nada de restos de grasa ni nada que pueda interferir con las claras. Y también muy importante, cuando separamos claras de yemas, procurar que no se vaya nada de yema. Yo les sugiero que separen de una por una. Separen una, ven que el huevo está bien, que no lleva residuos de yema, ni lo ponen en un recipiente. Separan la que sigue, está bien, y la van agregando al recipiente donde tengan sus claras. Porque si empiezan a vaciar todo en un mismo recipiente y aquí les cae yema, le da a contaminar las demás claras que ya tenían limpias. Entonces es mejor hacerlo de uno por uno. Vamos a estar utilizando claras, azúcar refinada. En este punto sí es súper importante que sea azúcar blanca de la refinada, porque esta azúcar es la que necesitamos para que nuestro merengue quede blanco y quede de muy buena consistencia. Vamos a utilizar también maicena y también vamos a utilizar vinagre blanco. La verdad no se ve, es una cucharita, pero aquí está. Entonces vamos a empezar iniciando a batir las claras. Las vamos a batir y una vez que esponjen y que ya tengan un buen volumen, vamos a empezar a agregar el azúcar, muy importante, de cucharada en cucharada, ¿sí? Aquí hay que tener paciencia, pero vale mucho la pena hacerlo así lento. Y una vez que agregamos todo el azúcar de cucharada en cucharada, vamos a batir por entre 5 y 7 minutos. Tenemos que batir muy bien para que se logre un merengue muy firme y muy brilloso como lo queremos. Entonces vamos a empezar con el proceso. Pasados los 5 minutos o 7, aproximadamente fueron 7 minutos, bajamos la velocidad y vamos a agregar aquí la maicena y también vamos a agregar el vinagre blanco. Y vamos a batir por 30 segundos más. En este punto ya tenemos listo nuestro merengue. Si se fijan, es un merengue que forma unos picos súper lindos y está súper brillante. Entonces así es justo como lo queremos. Lo voy a dejar aquí en lo que preparo mi charola para formar nuestra pavlova. Entonces fíjense bien, tenemos una charola y tenemos papel de horno, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a dibujar aquí un círculo con ayuda de un molde y una pluma. A veces la pluma no logra pintar del todo por el material del papel. Y
pero sí se logra marcar aquí el círculo muy bien. Y lo que voy a hacer es que voy a poner un poquito de mi merengue en la parte de abajo de mi papel para que el papel se fije. Perfecto. Y lo voy a hacer a un lado. Ahora vamos a preparar nuestra duya y nuestra manga. Tengo aquí una manga de plástico y una duya de punta redonda, ¿sí? Lisa. Entonces voy a cortar aquí un poquito el extremo para meter mi duya. Perfecto, voy a girar un poquito, voy a doblar y me voy a ayudar de un vaso grande que tengan para que sea más fácil verter nuestro merengue. Hay gente que también lo hace así desde la mano, como ustedes prefieran, lo que se les haga más fácil. Y voy a empezar a verter aquí mi merengue. Ya que tengo lista mi manga de merengue, ya voy a empezar aquí a hacer mi pavlova. Hay personas que les gusta verter todo el merengue y con una espátula irle dando una forma así como redondeada. A mí me gusta hacerlo de una manera más distinta, un poquito más decorada, pero es al gusto. Entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar desde el centro y me voy a ir en una espiral a hacer toda mi base de merengue. Y me voy a ir al círculo que marqué. Aproximadamente. Tratar de hacerlo lo más redondito que podamos. Perfecto. Si ven que les hace falta un poquito más de rellenito, le dan así. Al cabo esto va a llevar el relleno y no se va a ver. Y ahora, ¿qué voy a hacer a los lados? Voy a empezar a hacer a los lados, por fuera de mi círculo, una línea de puros chopitos de merengue. Y una vez que tenemos ya nuestra primera fila, ahora voy a hacer entre chopito y chopito otro chopito, porque yo lo que necesito es darle altura y hacer como una pared, porque esa pared me va a sostener a mí mi relleno. Entonces ya aquí lo que voy a hacer con este que me sobró es que le voy a dar otra vueltecita aquí, nada más para no desperdiciarlo. Así es como queda ya la pavlova, ¿sí? Hicimos como una corona, por así decirlo, y una vez que esté listo nuestro merengue, aquí en el centro es donde vamos a poner esa crema especial que vamos a hacer y todos los frutos rojos. Entonces, ahorita la vamos a llevar al horno. El merengue se hornea 100 grados más o menos, depende mucho del horno, pero entre 100, 120, hay otros hornos que son un poquito más fuertes y a lo mejor unos 90 grados estaría bien. Y lo vamos a llevar ahí por 1 hora y media, ¿sí? A esa temperatura. Pasando esa 1 hora y media, vamos a apagar nuestro horno y vamos a dejar ahí nuestra pavlova. Si la pueden dejar toda la noche, qué bueno, y si no, entre 4 y 5 horas, a que se enfríe totalmente dentro del horno. Necesitamos que se enfríe totalmente dentro del horno para continuar con la preparación. Entonces vámonos al horno, que yo lo tengo a 100 grados por 1 hora y media. Vamos a iniciar ahora haciendo lo que va, la crema con queso que va a hacer como la base de nuestros frutos rojos en la pavlova. Voy a batir aquí medio queso crema, lo voy a batir hasta que esté acremado. Una vez acremado lo vamos a reservar. Enseguida tengo aquí ya mi crema muy fría, la tengo del congelador y el aspa también, el globo. Entonces voy a comenzar a batir hasta que se esponje la crema. Una vez que esponjó nuestra crema,
Vamos a agregar el queso crema que teníamos previamente batido. Lo vamos a agregar a nuestra batidora y también en este punto vamos a agregar lo que le va a dar sabor a nuestra mezcla, que es azúcar glass y vainilla. Les sugiero que utilicen vainilla de muy buena calidad, que sea extracto de vainilla, no jarabe sabor vainilla, porque eso hace una total diferencia en nuestra preparación. Y vamos a continuar batiendo a que todo se integre. Y una vez que tenemos ya nuestra mezcla integrada, dejamos de batir y ya tenemos lista nuestra base para los frutos rojos. Entonces ya tengo yo mi pavlova en el plato donde la voy a presentar, donde la voy a servir, y les recomiendo que la pongan de una vez antes de decorarla para que luego no la tengan que mover ya decorada. Y voy a verter aquí mi mezcla de crema con queso crema. Y la voy a extender muy bien por el hueco que tengo. Y una vez ya que la tengo lista, aquí tengo frutos rojos, tengo blueberries, tengo fresas y frambuesas y unas hojas de menta. Entonces voy a partir, por supuesto que ya están previamente mis frutos rojos desinfectados y lavados, súper bien lavados, súper importante desinfectarlos. Y voy a partir las fresas, unas a la mitad, otras en 4, de diferentes formas. Esta pavlova, hay personas que viven en lugares donde están los climas muy húmedos y tienden a hacerse húmedo el merengue. Si eso les llega a pasar, lo que les sugiero es que vuelvan a meter su merengue al horno por aproximadamente unos 10 minutos para que se vuelva a secar y se le quite la humedad. Esta pavlova la pueden preparar con anticipación, lo que es la base, y mantenerla en una charola con un papel aluminio así por encima cubierta para que no le entre la humedad, y ya cuando la tengan que rellenar y decorar, entonces ya la sacan. Entonces voy a poner algunas fresas, algunos trozos de fresas. La verdad, aquí, como siempre, la decoración es libre y se trata de rellenar toda nuestra pavlova con frutos rojos. Y luego voy a poner algunas frambuesas. Y finalmente decoramos con unas hojas de menta. Y así queda nuestra pavlova. La verdad, como se podrán dar cuenta, es un postre hermoso, súper lucidor y súper bonito y muy ligero. Es muy fresco por toda la fruta que contiene y es muy ligero. Entonces es ideal para cualquier época del año, y para estas épocas navideñas la verdad es un postre muy bonito que pueden disfrutar y compartir con su familia. Entonces, como siempre, no me queda nada más que invitarlos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias.